Al escuchar las palabras Imperio Otomano, una de las primeras imágenes que pasa por tu mente es la del harén, un lugar especial y exclusivo que representa misterio y fascinación. ¿Pero qué era en realidad el harén otomano? ¿Quiénes vivían en este lugar? ¿Qué situaciones y eventos sucedían dentro del harén? Pues bien, este lugar no es lo que muchos piensan, ya que tenía una estructura mucho más compleja, llena de intrigas políticas, donde el poder y la influencia marcaban la diferencia. Hoy vamos a adentrarnos en este enigmático y misterioso lugar. Descubriremos qué ocurría detrás de esos muros del harén, cómo se estructuraba la vida en el harén y quiénes eran sus protagonistas. Solo aquí en Toby Curioso. El término harén proviene de la palabra árabe haram, que significa lo prohibido o lo reservado, y hacía referencia a un área privada del palacio donde vivían las mujeres, incluyendo concubinas, esposas y las sultanas. Este espacio no solo se limitaba a actividades íntimas, también era un centro cultural y de poder dentro del palacio y en general dentro del imperio. ¿Dónde surge la práctica del harén? Esta práctica tiene raíces muy profundas en el Medio Oriente y en general en la cultura árabe y persa. En el mundo musulmán, la utilización de un espacio exclusivo para las mujeres surgió como una idea para protegerlas y mantenerlas aisladas de los hombres que no eran parte de su familia. En los imperios islámicos, como es el caso del otomano, el harén era considerado como una extensión del espacio familiar y privado del gobernante, donde éste podía mantener la seguridad y control de sus mujeres. El harén otomano es un reflejo de la cultura islámica, que daba mucha importancia a la separación de los géneros y la protección de las mujeres. En esta estructura se controlaba el contacto o acceso a las mujeres y también el linaje que debería tener el sultán, ya que solamente los hijos nacidos de las concubinas dentro del harén tenían derecho a acceder al trono. ¿Qué actividades se realizaban en el harén? El harén no solamente era un lugar de ocio. Dentro de su estructura existía un sistema de educación bastante estricto para las concubinas. Las principales actividades mantenían ocupadas a todas las mujeres durante el día. Por ejemplo, las mujeres recibían educación en diversas áreas, desde las artes, la música e incluso la política y las costumbres del imperio. Por supuesto, la práctica religiosa también era importante. Se les instruía a realizar las oraciones diariamente y en el aprendizaje del Corán. El buen y correcto comportamiento por parte de las concubinas era indispensable. Es por eso que debían saber acerca de ética y protocolos del palacio. En algunos casos, manejaban asuntos de diplomacia, pero en todo caso, la principal tarea de una concubina consistía en servir y satisfacer al sultán de turno, ya que el harén era considerado parte de la familia del sultán e incluso tenía una estructura interna jerarquizada. ¿Quién daba las órdenes en el harén? Dentro del harén, la máxima autoridad era la valide sultán, es decir, la madre del sultán reinante. Esta figura de poder controlaba prácticamente todo lo que pasaba dentro de este espacio, desde la selección de las concubinas hasta las alianzas políticas que se formaban entre las mujeres. No obstante, esta no era la única figura de poder en este recinto. Habían otros cargos importantes, por ejemplo, el cargo de Kadima Kadin. Este era ocupado por la mujer de mayor confianza de la valide sultán y actuaba como intermediaria entre ella y el resto de las mujeres del harén. Generalmente era una mujer entrada en años, con una imagen que imponía respeto y obediencia por parte de las concubinas. También estaba el cargo de Hacinedar Usta, un puesto que se encargaba de administrar el tesoro del harén y las finanzas de este. También tenía el papel de supervisar a las sirvientas. Dentro de este recinto también se encontraban los eunucos blancos, que eran los encargados de supervisar directamente a las mujeres, y estaban los eunucos negros,
quienes ocupaban ciertas posiciones de poder en otras áreas del palacio, como los jardines, los almacenes y las zonas no relacionadas con el harén. ¿Dónde vivían los trabajadores del harén? Todos los trabajadores del harén, incluyendo a los eunucos y sirvientes, debían vivir en el palacio o en áreas cercanas a este. Esto aseguraba el control absoluto sobre quién entraba y salía del harén, manteniendo este sistema en funcionamiento durante las 24 horas del día. Los trabajadores del harén recibían un pago por su trabajo y muchas veces gozaban de privilegios que les aseguraba su vida financieramente. ¿Los hombres podían ingresar al harén? Para los hombres estaba prohibido el ingreso al harén, exceptuando a los eunucos, ya que estos en la práctica no eran del todo varoniles, debido a su imposibilidad para reproducirse. Por eso eran considerados aptos para interactuar con las mujeres sin que representen una amenaza para éstas. Por el contrario, cualquier hombre que estuviera fuera de esta condición que intentara entrar al harén podía verse sometido a la pena de muerte o el exilio. ¿Qué papel jugaban las concubinas en el harén? Las concubinas generalmente eran mujeres traídas de tierras extranjeras conquistadas o eran compradas en mercados de esclavos. Era común que estas esclavas fueran cristianas provenientes de Europa del Este, los Balcanes y el Cáucaso. Generalmente, estas jóvenes eran seleccionadas por su belleza y talento en diversas tareas, siempre entrenadas para cumplir con sus funciones. Las concubinas, por obvias razones, eran el alma del harén, pero no simplemente tenían la labor de satisfacer al sultán en sus deseos, como se dijo anteriormente. Estas mujeres eran entrenadas para servir en muchos aspectos de la vida de palacio. Es por eso que varias de ellas lograron tener mucha influencia en el imperio, más aún si lograban darle un hijo varón al sultán que asegurara la dinastía Osmanlí. Una obligación inicial de las concubinas consistía en convertirse al Islam. De esta manera podía ingresar al harén, ya que la fe del sultán y su familia era la fe islámica. Con este proceso de conversión se le integraba al sistema religioso otomano y aseguraba la lealtad de estas mujeres hacia futuro. ¿Cuáles eran los deberes de una concubina dentro del harén? Básicamente, estas mujeres tenían tres obligaciones principales. La primera de ellas consistía en satisfacer todas las necesidades del sultán y estar disponible para él en todo momento. La segunda obligación radicaba en obedecer a la valide sultán y las demás figuras de autoridad dentro del harén. Y en tercer lugar, las concubinas debían participar en las actividades diarias del harén, incluyendo las actividades de entretenimiento, arte y música. Ahora bien, las concubinas, a medida de que fueran ganando confianza y el favor del sultán, podían obtener privilegios y ciertos derechos, en especial si lograban darle un hijo varón al gobernante, ya que esto le otorgaba un estatus especial en el harén. A veces la concubina podía ser liberada y casarse con un noble, lo que le aseguraba su futuro, y en el mejor de los casos podía convertirse en la esposa del sultán, lo que le daba un poder considerable. ¿Los príncipes otomanos podían tener su propio harén? Cada príncipe otomano podía tener su propio sitio privado, donde podía gozar de sus propias concubinas. Una vez éste alcanzaba la madurez, era enviado a gobernar una provincia del imperio y podían llevar su propio harén. Esto les permitía aprender a manejar la política familiar y las intrigas de palacio en un ambiente más pequeño, antes de convertirse posiblemente en el sultán. Las sultanas en el harén. Aparte de las concubinas, el harén también estaba conformado por diferentes sultanas, quienes tenían un papel fundamental en la vida política del Estado otomano. Algunas no solamente fueron madres de sultanes o sus esposas, sino que también ocuparon lugares prominentes a la hora de tomar decisiones. Dentro del harén encontrábamos a varias clases de sultanas, empezando por la ya mencionada valide sultán, quien dirigía el harén.
También hacían parte las llamadas Haseki Sultán, considerada esta como la concubina favorita o esposa principal del sultán. Si bien es cierto, este gobernante podía tener varias esposas y concubinas, la Haseki Sultán tenía un estatus especial, ya que generalmente su hijo tenía mayores posibilidades de obtener el trono. Esta sultana tenía acceso directo al gobernante y a sus decisiones políticas. En muchos casos llevaba a cabo misiones diplomáticas. También estaba la sultana consorte o esposa oficial. Esta era menos influyente que la Haseki Sultán. Desempeñaba roles importantes, especialmente si venían de matrimonios políticos con otras dinastías o familias influyentes. Estas esposas solían gestionar asuntos internos del harén y estaban presentes en decisiones del sultán si hallaban su favor. En tercer lugar, tenemos las sultanas hijas. Estas tenían un papel significativo y se casaban con hombres poderosos dentro del imperio, como los grandes visires o los gobernadores. A través de estos matrimonios aseguraban alianzas estratégicas. No obstante, algunas también tenían demasiada influencia a la hora de la toma de decisiones en el imperio, como fue el caso de Mariam, la hija de Suleimán el Magnífico. ¿Quiénes eran las sirvientas del harén? Dentro del funcionamiento diario del palacio y del harén, también había otras personas que, aunque no tenían el mismo estatus de las concubinas o las sultanas, desempeñaban un papel crucial en el mantenimiento y la gestión del harén. Este es el caso de las sirvientas, quienes tenían tareas definidas y ejercían diferentes cargos. Por ejemplo, el cargo de calfas. Estas eran sirvientas de alto rango que trabajaban directamente bajo la supervisión de la valide sultán o de la Haseki Sultán. Estas tenían funciones específicas, como gestionar las tareas domésticas o cuidar a las concubinas y a los hijos del sultán. Las calfas podían llegar a obtener poder si ganaban el favor de sus superiores, y en ocasiones podían acceder a otras posiciones dentro del harén. Otra clase de sirvienta eran las carille, quienes tenían un menor rango y solían encargarse de las tareas más básicas del harén, como la limpieza, la cocina y el cuidado del palacio. Algunas carille eran esclavas traídas de territorios conquistados y con el tiempo podían llegar a subir en la jerarquía. Todas las sirvientas debían residir en el palacio. Esto aseguraba que no existieran riesgos de influencias externas y que el sistema interno funcionara con precisión. Asimismo, también recibían una remuneración que les permitiera acumular alguna riqueza o valor suficiente, a tal punto de que podían casarse con oficiales del imperio. Al igual que las concubinas, las sirvientas no podían tener interacción con ningún hombre, ni siquiera fuera del palacio, salvo en contadas ocasiones cuando era necesario. La suerte de los residentes del harén, una vez envejecían o salían de este, era variable. Por ejemplo, las concubinas que no lograban darle hijos al sultán, en ocasiones se les daba una dote para que pudieran casarse con un funcionario del Estado o un soldado miembro de la corte. Esto les aseguraba una vida digna. Por su parte, las concubinas mayores podían ser enviadas a conventos islámicos para pasar el resto de sus vidas liberada de las obligaciones del harén. En otros casos, algunas concubinas cercanas a la valide les era concedida una posición de mentora en el harén, para que sirviera como guía de las nuevas concubinas. Por lo que respecta a las sirvientas, en cuanto a las jóvenes, corrían la misma suerte que las concubinas. Algunas eran casadas con hombres de la corte o funcionarios estatales. En cuanto a las sirvientas envejecidas, estas eran liberadas y se les otorgaba una pequeña pensión o dote para asegurar su manutención. A algunas se les proporcionaba una residencia en Estambul. Respecto al destino de los eunucos, era bastante similar. Podían recibir desde pensiones hasta porciones de tierra para que tuvieran una vida cómoda. En otros casos, podían ocupar posiciones influyentes dentro del gobierno. Por su parte, los eunucos de bajo rango simplemente eran liberados a su suerte. Como pueden ver, el harén otomano
no solamente era un simple lugar donde el sultán del imperio llevaba a cabo sus ratos de entretenimiento y lujuria. Esta compleja estructura social y política era el sustento de la familia del sultán. Aquí se tejían los hilos del poder. A través de cada uno de los miembros, cada posición, por más mínima que fuera, tenía una tarea específica que mantenía el orden y la estabilidad dentro del harén, uno de los centros de poder del Imperio Otomano. Y cuéntame, ¿sabías todos estos secretos que escondía el harén del sultán? ¿Hay algún otro dato extraño o curioso respecto a este sitio privado? Me interesa conocer mucho tu opinión. Espero que la compartas en la caja de comentarios. Si el video te gustó, por favor, un like me haría muy feliz y por supuesto, tu suscripción. Este trabajo solo es posible gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima entrega de Toby Curioso.